Volvamos al presente, porque ya está con nosotros don José Blandón Castillo y sus comentarios del día. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia en un día especial. Especial. En primer lugar, no hay la menor duda que nuestras primeras palabras deben estar dirigidas hacia nuestros muchachos que ayer, con la camiseta de nuestra selección, nos brindaron unos minutos de super alegría, diría yo. El país como que rebotó de alegría. Me decía un periodista dijo, un periodiquero, el que me vende los periódicos, Blandón, dile al presidente Varela que nos deje disfrutar este triunfo y que no haya más líos, por lo menos de aquí hasta el domingo. Denos una tregua. Una tregua. Quiero felicitar a los muchachos. Fíjense lo que pasó ayer. Comenzamos nosotros en el quinto lugar y terminamos en el tercero en la franja de los clasificados directos. Chile pierde con Bolivia 1-0. No, y Venezuela. Argentina empata con Venezuela 1-1 y la gente no sabe qué hacer en Sudamérica, ¿no? Brasil empató todavía Brasil está clasificado, México y Costa Rica están clasificados, estamos nosotros. Pero una cosa importante, porque si en Sudamérica llueve, en Europa no escampa. Puede estar a punto de quedarse fuera del Mundial Italia y Holanda. Para que usted vea. Bien. Para Panamá es un respiro. Hay mucha alegría, disfrutemos. Así es. Así es la felicidad. Llega de pronto como un huracán y con ese mismo huracán se va. Se va. Pero bueno, mientras lo tengamos, vamos a disfrutarlo. Rápidamente al plano internacional, porque quiero hacer un análisis bien profundo de lo que está ocurriendo en el país. El huracán Irma, con una fuerza destructiva enorme, está pasando ahora mismo ya, está cerca de Puerto Rico, pasó por San María, ha arrasado varias islas. No se tienen comunicaciones con algunas donde ha pasado. Ni con Barbuda ni con San Merlin. Y está indicando la naturaleza. Y ya hay dos más en formación. De manera que estamos frente a una situación seria en el Caribe y que va a terminar en los Estados Unidos continental. Atención, José, entonces, trabajadores de la Coca-Cola están cerrando Villa Zaita y frente a la cárcel de mujeres. Lo que faltaba. Están protestando. Lo que faltaba. Entonces, este huracán es un peligro. Las aguas que están cayendo en nuestro país no tienen nada que ver con este huracán, para que no estén asociando una cosa con la otra. Son aguas normales de la temporada lluviosa. Pero este huracán Irma también se compara al huracán que generó el presidente Trump ayer, cuando decidió eliminar el programa DACA, que es el programa que protege a más de 900,000 jóvenes que llegaron de niños a los Estados Unidos y que por un decreto especial del presidente Obama podían permanecer, trabajar, estudiar, tener permiso, tener licencias. Bueno, el presidente Trump tomó eso y la reacción, yo hacía tiempo que yo no veía en los Estados Unidos senadores, congresistas refiriéndose a su presidente en términos tan duros. La señora Pelosi hizo una intervención, el presidente Obama en forma inusual fue duro contra el presidente Trump, al tal punto que al filo de la tarde, ya muy hacia la noche, el presidente Trump tuvo que hacer uso de su arma favorita, que es el tuit, para decir que si en 6 meses el Senado, el Congreso de los Estados Unidos no resuelve esto, él reconsideraría lo que hizo. Es decir, se metió en el ojo de la tormenta y lo están jamaqueando, así como está Irma, está la opinión pública con los Estados Unidos, hay protestas en los Estados Unidos por todos lados, y es un reflejo de esta ultraderecha. El secretario de Sessions, que fue el que anunció esto, él es uno de los hombres más conservadores y derechistas de los Estados Unidos, ¿no? Ha sido objeto de muchas críticas. Bueno, esto es la tormenta política en los Estados Unidos que continúa en el marco de la confrontación que tiene ese país con la República de Corea del Norte y ahora con la posición del señor Putin en la que dice, ojo, una intervención militar en Corea del Norte sería catastrófica para la humanidad. Así que tenemos ahora mismo un escenario de tormentas por todos lados. Tormentas que están dando una idea de los tiempos en que estamos viviendo en nuestro mundo. El Papa Francisco ya está en vuelo hacia Colombia.
entre las próximas. Ya está en Colombia, está bajando hacia Medellín. Claro, hacia Medellín, ya llegó. Es que yo estaba viendo del día, es el tiempo, el horario que lo favorece él. Ya estamos en Colombia. Miles de colombianos se movilizan y de latinoamericanos hacia verlo. Nosotros le vamos a dar seguimiento. A mí me gusta escuchar al Papa Francisco, sobre todo en esa complicidad social que él tiene de estar entregado a una causa de verdad y que él respira humildad y sabiduría. Cuando él le habla a la juventud, ojalá pudiéramos repetir mucho de las cosas que él le dice a la juventud. Yo escuché su mensaje a la juventud cubana y a la juventud mundial, ¿no? Vamos a escucharle y ojalá nuestros gobernantes, ¿no? ¿Sí? De verdad tengan ese espíritu de humildad y de sabiduría que Francisco nos ha legado. Además, es de nuestro continente, sí. Para que sepan, es argentino, pero, ¿no? Pero Papa nuestro. Pero al final es latinoamericano. Pero es nuestro. Okay. Yo quisiera hablarle un poco sobre lo que está ocurriendo desde el punto de vista político en nuestro país. Y fíjese que en primer lugar, le voy a pedir respeto, le voy a pedir excusas a Cambio Democrático, porque voy a leer un editorial que hoy publica el periódico La Prensa. Y lo voy a ver porque me va a servir de marco para el análisis que voy a hacer por las cosas que sucedieron ayer. Así que a los miles de seguidores de Cambio Democrático y de todos los partidos, le voy a pedir excusas por el tono altisonante de este editorial. El hoy por hoy del periódico La Prensa, señores magistrados del Tribunal Electoral, y a ellos me voy a dirigir con el respeto que siempre lo he hecho. Miren lo que dice el hoy por hoy de La Prensa, lo voy a leer íntegramente. El Foro Electoral es una institución jurídica centenaria cuya intención original siempre fue proteger la participación política de todos los sectores en una contienda democrática, dice La Prensa. Hace 2 años, cuando se iniciaron las investigaciones de los casos de corrupción de alto perfil, era tragicómico encontrar que múltiples causas penales estaban truncadas porque los presuntos implicados tenían fuero electoral. A tal punto llegó esa fiebre, que el partido político fundado por el autoexiliado expresidente de la República recibió llamadas de atención por parte del Tribunal Electoral por postergar esos procesos de elecciones internas. Parecía que la razón de ser de este cambio de calendario era blindar a los miembros más conspicuos de la organización política para así alejarlos de la justicia. Ayer, dice La Prensa, el periódico La Prensa, los panameños tuvimos el déjà vu, porque nuevamente el pretexto del fuero electoral fue utilizado para blindar con una sonrisa algunos investigados por casos de corrupción, a pesar de que su dueño, amo y señor, enfrenta la extradición por causa probable de haber cometido serios delitos. Sus secuaces siguen usando un partido político como una organización criminal, una verdadera cueva de ladrones en la que se esconden a plena luz del día con el ropaje de las leyes. Este es el editorial del periódico La Prensa en Hoy por Hoy. Ellos tienen el derecho, como medio de comunicación, a expresar sus puntos de vista. Lamentable que no pongan un nombre. Lo que no tienen el derecho es a insultar a un colectivo en donde miles y miles de hombres y mujeres son hombres honestos de nuestro país. Entonces, la primera cosa que quiero decirle a los dueños, porque cuando tú le hablas de los dueños y dices, no, es que la prensa no tiene dueños. Sí, la prensa sí tiene dueños. Es quien tira la línea. Los accionistas de la prensa no tienen la menor idea de cómo se hace el periódico. Vamos a estar claros en eso. La primera cosa que quiero pedirle a los que tiran estas líneas es respeto a la opinión pública y respeto a la institucionalidad. Si usted quiere referirse a alguien en esos términos, tenga el valor de decirlo de frente como lo hacemos nosotros aquí. Porque están escondidos en un editorial insultativo. Pero ello me va a servir de pie, porque aquí está retratado de cuerpo y alma este problema que le quiero hablar hoy. Y quiero dirigirme con mucho respeto al Tribunal Electoral, porque quiero advertir de algo que está ocurriendo, cuyas consecuencias de no tomar las acciones en este momento serían terribles
para el proceso electoral que arranca el próximo año. Precisamente el 15 de mayo del 18, dentro de apenas unos 8 meses. Y me refiero al fuero electoral. El fuero electoral es una figura no nueva, no inventada por cambio democrático. Es una figura que a lo largo de la historia existe para proteger precisamente a los que van a las contiendas electorales de los desafueros, de las intimidaciones o del uso de la justicia como instrumento político. Esa es la razón de este fuero electoral. Y el periódico La Prensa deberá revisar en sus archivos que en el año 2015 hubo una controversia porque la procuradora Kenia Porcel interpretó que el artículo 143 que establece el fuero electoral no era, y voy a citarla, Kenia Porcel dijo, la norma, refiriéndose a esta norma del fuero electoral, se cumple literalmente, no se interpreta. Y yo tengo que decirle que yo coincido con ella en eso. Eso está en el 2015 dicho ante la controversia que surgió con el fuero electoral, precisamente de Giselle Burillo. ¿Qué pasó con ese proceso? Ella fue sobreseída. Ella fue sobreseída por todos los procesos que se le ha sometido, hasta la información que yo tengo. Bien. En el 2015, el Tribunal Electoral emite, ya le había dicho a la señora procuradora verbalmente que no podía interpretar el fuero electoral como un fuero que abarcaba todo el proceso de investigación, sino simplemente para quien estaba aforado por ese fuero. Ella pidió una resolución y el Tribunal Electoral en el 2015 emite una comunicación en la cual se establece con claridad, ahora sí, que el fuero electoral solo afectará al protegido, al beneficiado por ese fuero, y no afectará todo el proceso. De manera que en una investigación no está afectado todo el proceso. Es la primera cosa que debo decir. Y la segunda cosa que debo decir es que en las reformas electorales, y sería bueno que el periódico La Prensa tuviera un abogado que se viera en esto, porque la intención de ellos es influenciar en el Tribunal Electoral para que tome decisiones peligrosas. Déjeme explicarle bien por qué peligrosas. En las reformas del 2017, parte del conjunto de reformas con respecto al fuero electoral fue reducir el fuero electoral post-elecciones para una validez de 15 días después del proceso electoral. Porque antes se decía hasta que termine el proceso electoral, cosa que podía tomar meses. Bueno, ahora es hasta 15 días y está en firme la proclamación. Es decir, se tomaron medidas, pero el principio fundamental político es evitar que las postulaciones puedan ser boicoteadas, saboteadas por intenciones de dirigentes que controlan el poder para, usando la justicia, sacar de carrera a candidatos. Entonces, es un hecho público y notorio que el Partido Cambio Democrático llamó a elecciones para escoger a sus delegados. Y es un hecho público y notorio que el fuero electoral estaba vigente a partir del 1 de septiembre, o sea, a partir del viernes pasado. Alguien no le informó, pero todo esto no es nuevo, esto no es secreto. Y ciertamente, parte de la dirigencia de Cambio Democrático está sometida a todos estos procesos. Pero la prensa debe saber, y es que viene el principio que se está violando cuando ellos hacen estas afirmaciones, que usted tiene el derecho a la presunción de inocencia. El hecho que el Ministerio Público haga una investigación contra mí y esa investigación en este proceso no me hace a mí culpable. Es lo que quieren pretender hacer, es que si a mí me están investigando y me detienen, la detención tiene la intención
de presentarme a mí como culpable. Pero aún con la detención, es el deber del Ministerio Público proteger el principio de la presunción de inocencia, cosa que se pasa por los forros del periódico de la prensa. Entonces yo le quiero decir al Tribunal Electoral lo siguiente. Si el Tribunal Electoral, porque todas estas medidas, ahora es claro, se lanzaron, y aquí está el periódico La Prensa revelando la estrategia, ¿no es así? Se lanzaron bajo la pretensión, bajo la creencia de ellos que todavía el fuero electoral no estaba vigente. Y tomaron esta intención, tomaron esta decisión con el interés de impedir que X o Y personas corrieran. Y eso es un delito. Eso es un delito. Y esa es la intención del fuero electoral, señores de la prensa. ¿Qué pasaría si en el año 2018, cuando el tribunal haga el llamado a las primarias y se convoquen a las primarias, arranca el fuero electoral para ese proceso? Unos días antes de las primarias, del proceso oficial, se presentan casos contra los candidatos y los detienen. Los matan. Entonces nosotros no podemos permitir, señores magistrados, que en este proceso electoral de cambio democrático, que para quienes tienen dudas, este es un partido que fue a elecciones y sacó más de medio millón de votos presidenciales, tiene 25 o 26 diputados que hoy estén divididos, es otra cosa. Tiene más de 375,000 miembros. Acusar a 375,000 miembros que es una organización criminal es una falta de respeto. E insinuarlo solo es una falta de respeto. El Tribunal Electoral ahora tiene que tomar una decisión como Tribunal Supremo del evento político más importante, que es la transferencia de poder. Si el Tribunal Electoral accede a la prisa y se deja presionar, está confirmando la judicialización de la política. Quiero solicitarle al Tribunal Electoral que actúe pensando en que la polarización que está generando la actual situación amerita que el Tribunal Electoral haga un análisis político de las consecuencias de estar avalando desaforos por presiones jurídicas con intenciones políticas. Señores miembros del Tribunal Electoral, aquí está la primera prueba de fuego que ustedes van a tener que pasar. Además, el proceso electoral de cambio democrático termina el 15 de octubre. Y el fuero electoral, para los que corrieron, vencen 15 días después de las elecciones. Estamos a 1 de noviembre. A ver, dígame cuál es la prisa. La prisa era atrapar a alguien antes del proceso electoral. Y fíjese lo que los fiscales dicen. Nos sorprendimos con que usted tenía fuero electoral. Así ya le decían a la gente que iba. Pero no solamente nos sorprendimos, señora procuradora. Y ahora me dirige usted. Hace unos días, usted estaba en la televisión anunciando que sus fiscales estaban siendo presionados. Y desde estos micrófonos, de esta televisora, yo he salido a defender siempre que cesen las presiones contra usted y el Ministerio Público, porque hay presiones políticas, hay presiones económicas sobre el Ministerio Público. Siempre las ha habido. Y yo creo que eso no debe existir. Pero ¿qué sucede, señora procuradora, cuando son sus fiscales las que presionan a los indagados? Eso es otro delito. Dentro de los procedimientos jurídicos se establece con claridad que ningún indagado puede ser coaccionado, puede ser intimidado o puede ser llevado o es ilegal que vayan agentes de inteligencia a sus celdas a presionarlos con paseitos nocturnos o a proponerle tratos de si cantas, te salvas, y si no te cantas, no te salvas. ¿Eso qué es? Es un chantaje. Eso es prohibido por la ley.
Así como yo rechazo categóricamente las presiones a la señora procuradora y a sus fiscales, rechazo categóricamente la presión de los fiscales hacia los imputados, porque en este proceso nadie está condenado, no importa lo que el periódico o la prensa diga de quién es criminal o no, porque el periódico o la prensa no es el que determina quién es criminal y quién no es criminal, es la justicia. Y si eso fuera así, entonces nos vamos al 12 de octubre para que nos juzguen. O, si nosotros tenemos más fuerza, nosotros los juzgamos a ellos. Pero como yo no creo en eso, yo creo en la institucionalidad, quisiera entonces a los señores magistrados del Tribunal Electoral decirles que actúen con cordura y le pongan cordura a los fiscales, porque el Tribunal Electoral es la máxima autoridad, es más, inapelable en materia electoral. Y la legislación que nosotros modificamos para hacerla vigente hoy constituyen avances, pero no podemos violarlas, Fernando. Entonces, en este camino en que estamos, las elecciones del 2019 están en peligro. Además, quiero añadirle, señores magistrados, y ustedes lo saben también, y mucho mejor que yo, que la actual legislación tiene vacíos que pueden llevar incluso a la inhabilitación de gente aun cuando sean proclamadas. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y ustedes deben recordar que la violencia física aquí se genera cuando la justicia electoral es cómplice del poder que pretende reelegirse o pretende ganar las elecciones, aunque sea el nuevo poder surgente. Entonces, o nosotros respetamos a las leyes o creamos el caos. Y quiero hacer un llamado a los partidos políticos, al PRD, a Cambio Democrático, a los panameñistas, a Molirena, a Popular, a los amigos del FAC, que hay que hablar con el Tribunal Electoral y hay que pedir una reunión urgente con el Tribunal Electoral para ver este tema. Y para ver todo el proceso de regulación o de reglamentación de las leyes electorales, de manera que estemos claros que no serán los fiscales los que van a determinar la conducta política de este país electoral. Y señora procuradora, hable con sus fiscales, que no estén amenazando a la gente, que no le estén diciendo que con foro o sin foro te vamos a deforar y te vamos a obligar a decir, eso no se hace, eso está prohibido por la ley. O sea, en medio de toda esta situación, Fernando, de confrontación, de crispación, de complejidades, hay que hacer las investigaciones, sí. La señora procuradora y sus fiscales deben hacer todas las investigaciones correspondientes en el marco de la ley y la Constitución, y para ello contarán con el respaldo nuestro. Lo que no van a contar es con el respaldo nuestro para violar la ley. Y estamos apenas a unos meses del proceso electoral. Si estos fiscales o quienes elaboraron esta estrategia pretenden interrumpir el proceso electoral de la dirección de un partido, imagínense que no serán capaces en las elecciones generales donde está en juego el poder. Poder que hoy se encuentra disputado por diferentes corrientes del poder financiero, por diferentes corrientes de la derecha, que hoy empuja, como empuja la prensa. Esto editorial de la prensa es un llamado, tanto que critican a Maduro. Aquí está. Si el dictador soy yo, la dictadura es buena. No, la dictadura no es buena. Pues. Entonces no criticaban a Omar Torrijos. Pues. Aquí están promoviendo la dictadura. Porque lo que se dice aquí es acusaciones de algo que no está probado en el proceso. Y hay que presumir, la Constitución establece con claridad que ningún medio de comunicación puede presumir
la culpabilidad de nadie. Ustedes tienen que respetar la presunción de inocencia. Si no lo hacen, están violando la ley. Entonces nosotros no podemos permitir eso. Y fíjense en la gran complejidad de lo que estamos hablando. Ya esta es una sociedad encrispada. Madres detenidas, con propósitos muy concretos, llamar a indagatorias sin los procesos debidos. Con los procesos vencidos. Llamar a indagatorias sin que el indagado sepa de qué lo están indagando. ¿Qué es la indagatoria jurídicamente, hombre? La indagatoria es mi derecho a poder replicar de qué me acusa el Ministerio Público. Pero para saber yo eso, tengo que saber, mi abogado tiene que decirme, hey, te están acusando de A, B, C, D y F, para prepararme. Sino que de qué sirve la indagatoria. Usted lo que me está haciendo es una encerrona. Si usted me lleva a mí, no me deja que mi abogado lea el expediente sobre lo que usted me está acusando a mí. Eso está en la ley. Cada vez que no se hace eso, se viola la ley. Ah, pero como son mis adversarios, como es una lucha económica, política, pasemos por encima de ello. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál sería el resultado de todo esto? Si nosotros seguimos en esta selva de triquiñuelas jurídico-políticas, lo que vamos a crear es que en el próximo gobierno vendrá la venganza. Entonces estamos destruyendo la nación. Entonces la nación se va a tener que deshacer de ustedes. Porque la nación no va a sucumbir. La nación es un concepto histórico que los trasciende a ustedes. Ustedes son apenas transitorios en el poder. Y no se darán cuenta de la transitoriedad del poder cuando despierten mañana y ya sean ex. Y entonces se darán cuenta de los errores que hoy yo le estoy anunciando. Entonces quisiera, Fernando, pedirle al Tribunal Electoral, a sus magistrados, tienen en sus manos la primera prueba de fuego. Quisiera pedirle a los partidos políticos que se reúnan con el Tribunal Electoral. ¿Qué pasa si mañana, en las elecciones internas de PRD, surgen cosas como esta? O sea, si yo quiero tumbar a un candidato fuerte, independiente, le invento un proceso. Una vez que yo lo tenga acusado de algo y lo pongo preso, está muerto ante la opinión pública. Eso es peligroso. Por eso que si nos manejamos con la ley, con la Constitución, con el tiempo jurídico, sin las prisas que dan los nerviosismos, ni las rabietas, podemos actuar con sensatez. La Iglesia Católica, el domingo pasado, les dio un mensaje a todos muy claro. Actúen con respeto al debido proceso y con respeto a la presunción de inocencia. Yo le quisiera preguntar a la prensa de hoy, o al que redactó este editorial, si ellos se leyeron todo esto, si ellos saben de los principios democráticos. Porque los principios democráticos se aplican para los amigos y para los adversarios. Si no, el señor Maduro sería un superdemócrata. Porque él aplica, allá en Venezuela te descalifican de una vez, el Tribunal Supremo de Justicia te condena y estás muerto. Entonces, esta situación de ayer, que continúa hoy, y yo creo que las investigaciones se deben hacer. Y ya el país se está cansando de los mismos voceros con el mismo odio. El odio es tan grande que los priva de la capacidad de pensar. Y entonces lo único que saben es emitir opiniones nacidas del odio y de mentiras. Pensar siempre es un fenómeno mucho más complejo porque requiere estudiar. Y yo le he visto a ustedes todo este proceso. Yo tengo aquí el Tribunal Electoral, las reformas que se hicieron, lo que hizo la prensa, lo que pasó en el 15, lo que dijo la Procuradora en el año 2015, los procesos que se dieron en el 2015, los desaforos que se hicieron, los resultados. Esto surgió con Giselle Burillo. ¿Te recuerdas? Aquel 2015. Y cierta se abusó porque la ley no tenía los cierres que ya se le hizo.
Pero el Tribunal Electoral no puede permitir estas cosas. Entonces aquí está en juego todo esto. Yo lo dejo todo esto en las manos y espero que los partidos políticos entren a la discusión de estos temas, porque es grave la violencia que se puede generar en un torneo electoral altamente cargado de emociones si las cosas no se manejan bien desde ahora. Esta es la primera prueba de fuego. De manera que, señora Procuradora, actuemos en las investigaciones, hable con sus fiscales, que moderen sus emociones, porque lo que no pueden hacer las fiscales es la interpretación de la justicia. Usted se lo dijo, aquí se lo voy a leer de nuevo. La norma se cumple literalmente, no se interpreta. ¿Estamos claros? Yo comparto, señora Procuradora, esas sabias palabras que en el 2015 usted expresó y que el periódico La Prensa y el Panamérica recogieron en sus informaciones, de las cuales de allí las saqué yo. De manera que a mí sí me gusta hacer la tarea y no he venido a insultar a nadie. He venido a llamarle la atención al periódico La Prensa que respete a las organizaciones políticas. El que no da respeto, no exija respeto después.